Romanticismo. En francés antiguo se llamaba romance, lo que estaba escrito en lengua vernácula y no en latín. La palabra pasó al inglés como romantic, documentada desde 1650, y al alemán como romantisch. En el siglo XVIII se aplicaba romántico a la pintura de paisajes silvestres. Más tarde se aplicó al movimiento literario e intelectual que se contraponía al clasicismo. Podríamos definir el romanticismo como el movimiento literario, artístico e ideológico de la primera mitad del siglo XIX, en que prevalece la imaginación y la sensibilidad sobre la razón y el examen crítico. Si nos preguntamos cuándo nace el romanticismo, nace cuando los románticos conciben el objeto artístico como la expresión inmediata del sentimiento, como la autorrealización espontánea de la individualidad del artista. En literatura, el primer romanticismo alemán se inicia en 1790, casi simultáneamente con el inglés. Terminó hacia 1840 para dar paso al realismo y al naturalismo. En pintura se inicia en Francia con Teodoro Géricault y Eugenio de la Cruz, con las matanzas de Quíos en 1824. En España con Francisco de Madrazo, en Inglaterra con Constable y Turner. Se puede decir que termina con el desarrollo del impresionismo hacia 1880. En escultura se inicia en Francia, que salía del neoclasicismo con Carpeaux hacia 1850 y termina con Rodin hacia 1890. En música se considera que comienza en 1815 con la música de Beethoven. Se suele dividir en dos períodos, temprana y tardía. Esta última termina en 1910, dando paso al impresionismo y al modernismo, aunque se puede considerar influencias en todo el siglo XX. En conclusión, el romanticismo nace del siglo XIX. Se perfila en cuanto a sus valores emocionales, huida de lo trivial y cotidiano, y la evasión del espíritu ante la crudeza de la realidad. La idea del romanticismo llega gracias a que las personas de esta época se interesan en temas exóticos por la serie de eventos revolucionarios del momento. Algunos elementos formales que definen el romanticismo en la música son: énfasis en lo lírico, con ricas modulaciones armónicas, cromatismos y fuerte uso de la disonancia, sin dejar atrás el fuerte uso de la melodía. Textura compleja y densa no clara. Enorme crecimiento de la orquesta, sobre todo la sección de vientos. Sistema cíclico. Búsqueda del virtuosismo en el piano y violín. Nacimiento de corrientes variadas, como lo son los nacionalismos musicales. El romanticismo supone buscar en la música más el contenido que la forma. Esto es lo contrario al clasicismo. Beethoven se convirtió en el primer músico programático de gran categoría, pues creó del modo más contundente el prototipo de la concepción musical romántica, con la sinfonía pastoral. Esto es más expresión del sentimiento que descripción. Caracteriza agudamente la nueva situación ideológica en la nueva historia musical. Géneros o formas musicales del romanticismo. Preludio. Pieza en un solo tiempo, de corta duración y con características de virtuosismo.
escritas principalmente para piano. Bagatela, composición corta para piano y sin ninguna pretensión. Estudio, obra breve de restringido material temático. Impromptu, obra no sujeta a ninguna norma y en la que el ejecutante tiene libertad de improvisación. Nocturno, composición de carácter apacible y sentimental, con una delicada y expresiva línea melódica. Lied, canción culta, refinada, íntima de sugerencias líricas. Sinfonía y concierto. Música programática. Este tipo de música sinfónica tuvo gran importancia, pues pretendía expresar una idea o historia comunicada al oyente por medio de un programa. Y el poema sinfónico, que era una obra de un solo movimiento en el que se desarrolla musicalmente un argumento. Instrumentos destacados en el romanticismo. La revolución industrial sacudió al mundo durante el período romántico y tuvo un importante efecto en los músicos del momento. La industrialización produjo mejoras en las piezas mecánicas y de metal, tales como las válvulas y las llaves utilizadas en los instrumentos. Cabe mencionar que el piano era el instrumento por excelencia de esta época. Períodos del romanticismo. Período revolucionario. Comprende el año 1815 al 1850. En la segunda década del siglo XIX, el cambio a nuevas fuentes para la música, junto a un uso más acentuado del cromatismo en las melodías y la necesidad de más expresividad armónica, produjeron un cambio estilístico palpable. En el primer grupo de compositores se suele agrupar a Beethoven, Louis Spohr, Hofmann, Carl Maria von Weber y Franz Schubert. Estos compositores crecieron en medio de la dramática expansión de la vida concertista a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y esto le dio forma a sus estilos y expectativas. Los trabajos más importantes de esta ola de compositores románticos
fueron quizá los ciclos de canciones y las sinfonías de Schubert, las óperas de Weber, especialmente Oberon, Der Freischütz y Euryant. El siguiente grupo de compositores románticos incluye a Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin y Héctor Berlioz. Ellos nacieron en el siglo XIX e iniciaron pronto la producción de composiciones de gran valor. Al mismo tiempo se estableció lo que ahora se conoce como ópera romántica, con una fuerte conexión entre París y el norte de Italia. In cor dunque attenti, sì, attenti ai cantori. Las obras de Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti fueron inmensamente populares en esta época. Un aspecto importante de esta parte del romanticismo fue la amplia popularidad alcanzada por los conciertos para piano, o recitales como los llamaba Franz Liszt, que incluían improvisaciones de temas populares, piezas cortas y otras más largas, tales como las sonatas de Beethoven o Mozart. Las nuevas facilidades para viajar que ofrecía la época, gracias al tren y luego al vapor, permitieron que surgieran grupos internacionales de fanáticos como Liszt, Chopin, Thalberg y Niccolò Paganini. Es importante notar que el romanticismo no era el único y ni siquiera el más importante género musical de la época, ya que los programas de los conciertos estaban en gran medida dominados aún por géneros postclásicos, ejemplificado por el Conservatorio de París. Con la llegada de la ideología realista y la muerte de figuras como Paganini, Mendelssohn, Schumann, Beethoven y el retiro de Liszt de los escenarios, apareció una nueva generación de músicos. Romanticismo tardío. Se comprende del año 1850 al 1910. Al llegar la segunda mitad del siglo XIX, el telégrafo y las vías ferroviarias unieron a Europa mucho más. El nacionalismo se formalizó, la literatura que tenía como audiencia a la clase media se convirtió en el objetivo principal de la publicación de libros, incluyendo el ascenso de la novela como la principal forma literaria. El piano de acción de doble escape, los instrumentos de viento con válvulas y la barbada de los violines y violas pasaron de ser algo novedoso a algo estándar. También con la fundación de conservatorios y universidades se abrió la posibilidad a los músicos de hacer carreras estables como profesorados. La suma de estos cambios puede verse en la titánica ola de sinfonías, conciertos y poemas sinfónicos que fueron creados. El período romántico tardío también vio el auge de los géneros llamados nacionalistas. La noción de música alemana o italiana ya estaba largamente establecida en la historia de la música, pero a partir de finales del siglo XIX se crearon los subgéneros ruso,
finlandés, checo y francés. Compositores destacados. Beethoven nace en 1770 y muere en 1827. Fue el paso de transición entre el clasicismo y el romanticismo. Su genio abarca todas las formas musicales, pero donde se plasma su mejor genio es en sus 9 sinfonías. A pesar de su desgracia de la sordera, pudo conservar su facultad creadora. Logró arrancarle a la naturaleza todos sus secretos, todas sus voces, todas sus maneras de expresarse. La vida de Beethoven se divide en 3 periodos, de los cuales los más importantes para la época del romanticismo son los últimos 2. En el segundo período, comprendido entre 1800 y 1815, compuso la tercera sinfonía conocida como la Heroica, dedicada en un principio a Napoleón Bonaparte, aunque luego rompió la dedicatoria. La quinta y sexta, conocida como la Pastoral, donde evidencia el triunfo de la naturaleza, y la séptima, que es un canto a la libertad. Asimismo, la sonata número 28 y la ópera Fidelio. Tercer período, integración en el romanticismo. Comprende del año 1815 al 1827. Compuso su obra cumbre, la Novena Sinfonía, un canto de amor a la humanidad, un grito de fraternidad que sublima el dolor y se hace alegría y esperanza. También está su Misa Solemnis, las sonatas 28 a la 32 y los últimos cuartetos considerados como obra capital de la música para cuerda, en la que rompe la forma clásica de los 4 tiempos. Amadeus Hoffmann nace en 1776 y muere en 1822. Hoffmann es una de las grandes figuras del romanticismo alemán, dotado de una imaginación que él mismo califica excéntrica. Se dedica a una intensa actividad artística, tanto musical como literaria. Sus historias inspiran a un gran número de músicos, como Les Kreisleriana de Schumann y El Cascanueces de Tchaikovsky. Su obra más destacada es sin duda alguna la ópera fantástica Ondine. Niccolò Paganini nace en 1782 y muere en 1840. La primera gran figura del virtuosismo romántico fue indudablemente el genovés Niccolò Paganini. No tardó en destacarse como un violinista capaz de lograr prodigiosos efectos con su instrumento, tales como tocar una pieza entera sobre la última cuerda, pasajes enteros utilizando 2 y hasta en algunos momentos 3 cuerdas. Además exhibía una agilidad inaudita. Tan sobrehumanos parecían sus logros que no tardó en circular la leyenda, favorecida por el carácter extraño y desigual de Paganini, de que tenía suscrito un pacto con el diablo. Entre sus obras figuran varios conciertos para violín y orquesta, algunos de los cuales han pasado a integrar el repertorio después de haber sido más o menos fidedignamente reconstruidos. La necesidad de esta reconstrucción ha sido debida a que Paganini, en grado mucho mayor aún que Mozart, dejaba solo superficiales esquemas de la parte violinista para así, debiéndola interpretar él mismo, añadiéndole luego las fabulosas interpretaciones virtuosísimas. Los conciertos que Paganini dejó publicados, los 2 primeros, Opus 6 y Opus 7, llevan una parte de violín que es solamente la línea melódica general del instrumento solista. Louis Sport nació en 1784 y murió en 1859. Fue un compositor, violinista y director de la Orquesta Alemana de Música Romántica.
De pequeño ya mostró talento para el violín y a los 15 años se incorporó a la orquesta del duque de Brunswick. 3 años más tarde fue enviado a realizar un viaje de estudios a San Petersburgo con el virtuoso violinista Franz Anton Eck. En 1805 fue nombrado director de orquesta de la corte de Gotha, donde permaneció durante 7 años. Allí conoció a Dorette Scheidler, arpista de 18 años, con la que se casó el año siguiente. Juntos formaron un dúo de violín y arpa que tuvo un considerable éxito. Entre sus obras más importantes están Carl Maria von Weber. Además de la música, también cultivó el dibujo y la literatura. Creció en un ambiente teatral. A los 11 años inició sus estudios musicales y a los 18 ya era director de la ópera Breslau. Fue considerado como uno de los renovadores de la moderna dirección orquestal. Fue uno de los primeros en concebir que el director de orquesta no es un marcador de compás, sino como la dirección de una interpretación de índole espiritual. Fallece en Londres a los 40 años por un estado avanzado e incurable de tuberculosis. Entre sus obras más importantes están Franz Schubert. Era hijo de una familia amante de la música, quienes tenían un cuarteto de cuerdas famoso. A los 5 años dio muestras de su predisposición musical y a los 11 años fue admitido en el coro de niños de Viena, donde recibió una excelente preparación musical. Al igual que otros músicos geniales, se debatió en la pobreza toda la vida. En ocasiones tuvo que pagar la cuenta del fondista escribiendo una canción al dorso de menú. En las cervecerías fue donde escribió un buen número de sus mejores lieder. Después de Beethoven, ha sido el músico más alto y más sensible con todo el sentido de la palabra. Entre sus obras más famosas tenemos Felix Mendelssohn Bartholdy. Nació en Hamburgo. Fue hijo de un banquero y nieto del filósofo Moisés Mendelssohn. A diferencia de otros músicos, no supo nunca lo que significaba ser pobre. Lo desahogado de su posición explica su música siempre dulce y risueña, desprovista de dramatismo. Escribió su famosa obertura de Sueño de una noche de verano, con solo 17 años de edad. Sus sinfonías más importantes fueron Reforma, la italisana, la escocesa. Robert Alexander Schumann fue un compositor alemán que estudió con un organista de su ciudad natal, el cual le profetizó la gloria y la inmortalidad. Empezó a componer a la edad de 6 años y a los 11 ya componía para coro y orquesta. Quedó inutilizado del cuarto dedo de la mano derecha, lo cual frustró su carrera pianística. Luego se dedicó de lleno a la composición. Se casó con Clara Witch, formando una de las uniones más felices. Clara era una de las pianistas famosas y dio a conocer muchas de las composiciones de su marido. Entre sus composiciones más famosas tenemos Frédéric Chopin, nacido en Varsovia. Aquel ser tan débil, enfermo, incurable, solitario, de alma soñadora, tenía la complexión de un gigante. Ese genio providencial que nos deslumbra y nos encanta cambió el curso de la música y ningún artista fue capaz de conmover la sensibilidad humana hasta sus más hondos repliegues. Multiplicó las más inesperadas combinaciones de notas, las modulaciones o los tonos alejados, los movimientos cromáticos y los equívocos armónicos. Tuvo como estimulante el folclore polaco y la melodía italiana. El romanticismo es una de las épocas que ha marcado la historia de la música, pues hasta la fecha existen personas dispuestas a expresar con libertad sus sentimientos a través de la música, la pintura,
la escultura, el arte.